El Exorcista es una película icono del terror, una historia que para el año en el que se estrenó fue demasiado fuerte y traumó a muchas personas. Quédate que en este video del Paranormal Fest de Terror Plus te vamos a presentar las curiosidades que seguramente no sabías de la película. Señora McGinley, doctor Tenney. ¿Qué está pasando? ¡Haga algo, doctor! ¡Ayúdela! ¡Quiere matarme! ¡Me quema! Una sola toma para el vómito. La escena en la que Regan vomita al padre Karras, en realidad, salió mal. Y precisamente por ello no hizo falta repetirla y bastó con la primera toma. En teoría, el vómito tendría que haber alcanzado a Karras en el pecho, pero un error de colocación en el tubo hizo que le cayera todo en la cara. Su expresión de susto al ser alcanzado y la de asco al limpiarse aportaron un plus de realismo a la escena. Sin duda ganó mucho. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Karras. Y yo el demonio. Y ahora quítame las correas. Si eres el demonio, ¿por qué no te las quitas tú solo? Sería una exhibición de mi poder demasiado vulgar, Karras. ¿Dónde está Regan? Aquí, con nos. Muéstrame a Regan y te aflojaré una correa. ¿Podría ayudar a un antiguo monaguillo, padre? Tu madre está aquí con nosotros, Karras. ¿Quieres enviarle un mensaje? Yo haré que lo reciba. Si eso es cierto, sabrás el nombre de soltera de mi madre. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Un disparo para asustarlo. Miller contó en una entrevista que Friedkin, el director, tenía ideas muy particulares para conseguir expresiones realistas de los actores en una escena. Para que él tuviera una reacción auténtica de susto, se le ocurrió disparar por sorpresa un arma junto a su oído. Al parecer tuvieron una fuerte discusión después en la que Miller le dijo que él era un profesional y no necesitaba que le dispararan para parecer asustado. Guarde espaldas para la niña. Al parecer, después del estreno de la cinta varios fanáticos religiosos enviaron amenazas de muerte a la joven Linda Blair, Regan, porque creían que glorificaba a Satanás. La Warner Bros. Tuvo que ponerle un equipo de escoltas durante 6 meses después del estreno. El lapso mental de Max. Durante el primer día de rodaje de la escena del exorcismo, Linda Blair tenía que hablar tan mal y blasfemar tan exageradamente que el actor Max von Sydow, que interpretaba al padre Lancaster, se olvidó de todas sus líneas. No pudieron grabar, pero cuentan que en el montaje final aprovecharon algunos de los primeros planos con gesto de conmoción. El frío era real. Recordemos que estamos en los años 70. ¿Cómo podemos conseguir que se vea el aliento de los actores para que la habitación parezca muy fría? Pues poniendo la habitación muy fría. De hecho, estaba artificialmente refrigerada. Linda Blair, que solo llevaba un camisón, aún dice a día de hoy que no tolera el frío. Censuraron el tráiler. Este que ves, con la cara del demonio en blanco y negro apareciendo y desapareciendo, era el teaser original de la película. Fue prohibido en muchos cines porque era demasiado aterrador. Something beyond comprehension is happening to a little girl on this street, in this house. A man has been sent for, as a last resort, to try and save her.
conocida por ser demasiado profesional. Esto es un poco trágico. En la versión original de la película, la voz del demonio la ponía la actriz Mercedes M.C. Cambridge, en la foto. Mercedes, exalcohólica, insistió en que para alterar su voz y conseguir el tono que quería debía beber muchas claras de huevo y romperse la voz a base de fumar sin parar. Además, para conseguir la cadencia propia del estado mental que ella consideraba necesario, insistió en beber whisky y pidió que su sacerdote la acompañara en el proceso, ya que aún estaba dejando el alcohol. Como si todo esto no fuera suficiente, fue atada de pies y manos a una silla con retales de una sábana rota durante la grabación, para que sonara auténtico el forcejeo del demonio peleando para liberarse. El resultado, no solo de la película, sino de la experiencia de grabación, fue tan terrorífico y desagradable que, cuando se hizo una versión para televisión, el director, Friedkin, no quiso volver a llamarla porque tenía miedo, e hizo él mismo la voz del demonio. Por si todo esto fuera poco, M.C. Cambridge tuvo que denunciar a Warner Bros. Para que le dieran el crédito de la voz del demonio en la primera película. Friedkin dijo en una entrevista en 2012 que ella misma había pedido no figurar acreditada porque prefería que el público creyese que era la voz de Regan. M.C. Cambridge había fallecido en 2004, así que no pudo confirmar ni desmentir. Exorcizaron el set de rodaje. Es muy sabido que cuando la película se estrenó en los cines hubo tal cantidad de desmayos y ataques de pánico y ansiedad que en multitud de salas tuvieron que solicitar asistencia de los paramédicos para atender a los espectadores. Lo que es menos sabido es que, cuando terminaron de filmar la película, había un estado de ansiedad tal entre todo el equipo de rodaje que William Friedkin le pidió a un reverendo que exorcizara el set. El reverendo, si bien no estaba de acuerdo con el exorcismo porque creía que aumentaría la ansiedad, accedió a bendecir el set y dio una charla para tranquilizar al equipo. La escena más clásica está sacada de un cuadro, una de las escenas más icónicas de la película, y que fue utilizada para la carátula y publicidad de los lanzamientos en VHS y DVD, es la del padre Merrin bajándose del taxi frente a la casa de los McNeil. Esta escena está inspirada en la serie de cuadros El Empire des Lumières, El Imperio de las Luces, que René Magritte pintó entre 1953 y 1954. La maldición de Linda Blair, la actriz de El Exorcista, el pacto con el diablo y el estigma de estar poseída que arruinaron su vida. Fue elegida entre 600 aspirantes para protagonizar uno de los papeles más recordados de la historia del cine de terror. Se convirtió en estrella a los 14 años, pero nunca volvió a ser la misma. Sufrió depresión y adicciones, y todavía carga con las secuelas traumáticas de su actuación. La secuencia dura poco más de un minuto, desde que la madre escucha los gritos de la niña pidiendo ayuda en su cuarto, pero es imposible de olvidar. Chris McNeil encuentra a su hija en la cama, fuera de sí, maldiciendo y con un crucifijo entre las piernas ensangrentadas. Cuando quiere acercarse, es empujada con una fuerza bestial contra la pared. Entonces, la cabeza de Regan McNeil gira a 180 grados y se dirige a su madre con voz gutural. ¿Sabes lo que hizo la cerda de tu hija? Se trata de uno de los papeles más fuertes y controversiales de la historia del cine. Una niña de 12 años poseída por el demonio. Cuando en agosto de 1972, la actriz preadolescente Linda Blair fue elegida para interpretarla entre 600 aspirantes, el exhaustivo casting, en el que superó a otras actrices prodigio como Melanie Griffith y Laura Dern, tenía sentido. El foco de El Exorcista, considerada por muchos la mejor película de terror de todos los tiempos, y hasta hoy la segunda más taquillera del género, estaba puesto en Regan. Había otra razón para ser tan rigurosos en la búsqueda de una intérprete que estuviera a la altura del personaje. Tenía que poder encarnar al mismo tiempo al bien y al mal y tener el temple para tolerarlo. El guionista y productor de la película, William Peter Blatty, autor a su vez del bestseller en el que está basada, cuenta en el documental biográfico sobre Blair Didn't You Said to Be Satan? 1996 que nunca esperó que realmente encontraran una chica normal de esa edad capaz de hacerlo. Piensen en lo choqueante de la trama, del lenguaje, en la escena de la masturbación con el crucifijo. Dios mío. De hecho, también se había barajado para el rol a Jamie Lee Curtis, pero su madre, la actriz Janet Leigh, consideró que era demasiado joven para hacerlo. Linda, en cambio, sorprendió al director, William Friedkin, desde las primeras entrevistas.
Cuando le preguntó si había leído el libro, Blair dijo que sí. Es sobre una chica que es poseída y hace un montón de cosas malas. ¿Cosas malas como qué?, preguntó Friedkin. Empuja a un hombre por la ventana de su cuarto, le pega a su madre y se masturba con un crucifijo. Según Blatty, él y el director tenían un acuerdo tácito para proteger a Blair durante el rodaje, pero, en cierto punto, se dieron cuenta de que simplemente era imposible. La filmación duró 11 meses en los que la niña estuvo expuesta al estrés de convivir con una macabra muñeca de ella misma en tamaño real y de someterse a interminables sesiones de maquillaje para verse como una posesa. También a los duros métodos de Friedkin, que incluyeron colgarla de un arnés para una escena en la que levita y cae con fuerza y por la que le quedaron secuelas en la columna de por vida. En la serie Curse Movies, Blair contó recientemente que sufrió en el set la fractura de una vértebra y tuvo que ser operada mucho tiempo más tarde, después de padecer dolor crónico durante años. En ese momento no recibí asistencia médica. No llamaron a un doctor. Creyeron que estaba actuando. Sus gritos en la película son de dolor real. Se dice que, mientras el rodaje se retrasaba, el propio Friedkin habría sido responsable de la campaña de marketing que comenzó a asegurar que una maldición perseguía a la película. Aunque algunos hechos ayudaron a plantear la duda, tal vez meterse con el diablo no había sido buena idea. Las primeras señales de alarma se encendieron al inicio de la filmación, cuando un incendio destruyó el set en Nueva York. No hubo que lamentar heridos, pero algo llamó la atención del staff. La única parte del estudio que no sufrió daños fue el cuarto que se usaba para las escenas del exorcismo de Reagan. Los temores aumentaron tras una seguidilla de muertes de varias personas relacionadas con el equipo. Entre las bajas se contaban el actor Jack McGowan y la actriz Vasiliki Mailiaros, cuyos personajes también morían en el film. También murieron el encargado de la refrigeración, fundamental porque se filmó con temperaturas bajo cero para que se viera vapor real saliendo de las bocas, y un sereno, y el abuelo de Linda, entre otros. Hasta miembros del elenco, como Ellen Burstyn, la madre de Blair en el guión, empezaron a creer en la maldición. Así, comenzó a ser frecuente ver en el set curas reales mezclándose entre los de ficción para tirar agua bendita. Por entonces, Burstyn le regaló a Blair una pulsera con una herradura para protegerse del demonio que la acompañaría en sus años más difíciles. Tras el estreno de El Exorcista, en diciembre de 1973, se reportaron desmayos, vómitos, infartos y por lo menos un aborto espontáneo en las salas de proyección. En todas partes se acusaba a la película de causar trastornos mentales en los espectadores, y hasta fue usada como argumento de la defensa de un asesino que dijo que había quedado poseído después de ver el film. Pese a eso, era un boom absoluto de público. La gente hacía cola para ver a esa chica en trance vomitando verde y blasfemando. La imagen de Linda se convirtió inmediatamente en un sinónimo del diablo. Trascendió entonces que la joven actriz había tenido un brote y había sido internada en un psiquiátrico. Para acallar los rumores, Warner Bros., responsable de la producción, la mandó a una gira promocional. El documental sobre su vida la muestra en el tour, afrontando las preguntas de la prensa con solo 14 años. Linda, se dice que el film te afectó psicológicamente. ¿Cuál es la situación? Ella se ríe, entre los nervios y la ingenuidad. Creo que la gente sintió que iba a traerme problemas, pero no es así. Las versiones acerca de que estaba loca o poseída no se detuvieron. Si había estado al resguardo de la prensa durante todo el rodaje, ahora era ella, en lugar de los protagonistas adultos de la película, la encargada de responder sobre Dios, la fe, la religión y Satanás. Hice mi trabajo sin preguntar quién era el diablo. Fui profesional. Confesaría mucho después. Pero terminó la película y mi historia cambió. Linda Blair en una entrevista confesó lo siguiente. Ser la cara más tangible del demonio complicó bastante su vida cotidiana. Ya no podía ir al supermercado, ni a una tienda, ni a ningún lado. La gente me veía y se moría de miedo. No podían separar la película de la persona. Me miraban como si fuera el diablo. Pronto comenzó a ser acosada por grupos religiosos y fanáticos que aseguraban que estaba poseída y la amenazaban con secuestrarla. Tuvo que esconderse en las casas de los amigos de sus padres y Warner contrató guardaespaldas que la siguieron durante los 6 meses posteriores al estreno. Eso le dejó un trauma que no superó.
Creo que es una de las principales razones por las que nunca tuve un hijo. Tenía terror de que lo secuestraran. Los trascendidos de que sus padres habían hecho un pacto con el diablo fueron abonados con el éxito de El Exorcista, que recibió 10 nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz de Reparto para Blair. También se alzó con el Globo de Oro. Pero aunque había impresionado a la crítica y catapultado su carrera a la fama, su actuación había dejado una huella tan indeleble en la audiencia que era difícil que fuera considerada para otro rol que no fuera el de una chica en peligro. Así lo demostraron sus siguientes 2 películas, la polémica Nacida Inocente 1974, en la que era abusada por sus compañeras en un centro de menores, y Zárate Retrato de una adolescente alcohólica 1975. Con 15 años, su vida real comenzó a parecerse cada vez más a esas ficciones que protagonizaba cuando se puso de novia con el actor y cantante Rick Springfield, 10 años mayor que ella. La diferencia de edad que se evidenciaba cada vez que se mostraban juntos en estrenos y fiestas de Hollywood fue un escándalo incluso para los estándares de la época. En su biografía, Late at Night, él confesó: "Fui su primer amante y ella era una aprendiz entusiasta. Compartimos el amor por los perros y el sexo. Por separado, no en combinación. La mayoría de las veces no salíamos del departamento. Acudimos a ciegas e inocentemente a la masacre de los medios. Nos impactaban los artículos indignados en la prensa sobre nuestro asunto." Su relación con el guitarrista de LYNYRD, Gary Rossington, no fue menos escandalosa. Había ido con él al funeral del cantante de la banda, Ronnie Van Sant, en 1977, cuando una redada policial terminó con Linda acusada de posesión y venta de anfetaminas y cocaína. Tenía 17 años y sería condenada a 3 de libertad condicional. Pasó 9 de esos meses en un centro de rehabilitación y el resto del tiempo haciendo apariciones públicas en las que daba mensajes a los jóvenes sobre los peligros de las drogas, como parte de sus tareas comunitarias. Ese mismo año se estrenó El Hereje, la secuela de El Exorcista, que fue recibida con pésimas críticas. Blair había engordado y la prensa se burlaba incluso de su peso. Por entonces fue ingresada en un psiquiátrico por depresión. Su noviazgo con el músico Rick James, conocido por sus orgías y su adicción al crack, en 1981, volvió a marginarla de las grandes producciones de Hollywood. Terminó por aceptar papeles en películas de clase B y thrillers eróticos y hasta posó desnuda para Playboy para demostrar que había recuperado su figura. De alguna manera, la batalla entre el bien y el mal dentro del cuerpo de la niña que encarnó se seguía librando en el suyo. Mucho antes de aquel casting que cambió su vida, Blair montaba a caballo y soñaba con ser veterinaria. Solo con el tiempo pudo volver a las fuentes. En 2004 creó la fundación sin fines de lucro Linda Blair Wildlife Foundation, que rescata y rehabilita animales abandonados. Cambió su alimentación. Tras 13 años de vegetarianismo, en 2001 se hizo vegana y escribió un libro sobre su experiencia. Hoy, a sus 62 años recién cumplidos, el 22 de enero, la crema de arvejas que vomitaba en su papel de Regan McNeil sigue siendo uno de sus platos preferidos. ¿Usted también cree en la maldición del exorcista?, le preguntaron 10 años atrás, a sus 52, en una entrevista con El País en la que es descrita descarnadamente como con cuerpo de niña con bíceps, cara estirada a lo Brasil y una intensidad en la sonrisa y en la mirada totalmente demoníaca. «Para mí, el diablo no es cosa de broma», responde Blair. «Pero es la gente la que no me deja olvidar del exorcista. La fama hizo mi vida imposible. Y antes de finalizar el video te voy a presentar el tráiler que sí se publicó y se sigue divulgando para darle publicidad a la película». In 1999, it was voted the scariest movie of all time. It remains the most viscerally harrowing movie ever made. Ego te absolvo. The Exorcist, the most electrifying movie of the 20th century, returns in a thrilling, expanded version with footage that has never been seen before. Look, your daughter
doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good. You tell me that! The version you've never seen. The Exorcist.